exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus facultades analice, discute y en su caso apruebe las reformas a la Ley del Impuesto sobre la Renta, adicionando la fracción 9 y derogando el último párrafo de su artículo 151 con el objeto de permitir la deducción de gastos educativos en todos los niveles escolares y actualizar los montos máximos permitidos para dicho fin, que presenta el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, y le solicito a uno de sus promoventes pasar a tribuna para su lectura. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante, diputada. Los que suscribimos, diputados Carla Guadalupe Estrada García, Pedro Martínez Flores, Jesús Eduardo Vadillo Méndez y la de la voz María Teresa López García, integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de la 65ª Legislatura del Estado de Zacatecas, en ejercicio de las facultades que nos confieren los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 59, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 96 primera y 98 fracción primera del Reglamento General del Poder Legislativo, elevamos a la consideración de esta Asamblea Popular el presente punto de acuerdo en el que se exhorta al Congreso de la Unión, por la que se adiciona la fracción 9 y se deroga el último párrafo del artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sobre las deducciones de impuestos de personas físicas que viven en el país, al tenor de lo siguiente. La educación ha sido considerada como un fenómeno complejo y es entendida como un proceso integral en el que las personas adquieren, transforman y aplican conocimientos, valores, habilidades y actitudes para interactuar con el mundo. Dada la importancia que tiene, ha sido considerada como un derecho humano fundamental para el pleno goce de múltiples derechos, ya que de acuerdo con organizaciones de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la educación es en sí misma un derecho emancipador y uno de los instrumentos más potentes que permite que los niños y los adultos marginados económica y socialmente puedan salir de la pobreza y participar plenamente en sociedad. En ese sentido, el derecho a la educación ha sido reconocido en diversos instrumentos internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo numeral primero de su artículo 26 establece que toda persona tiene derecho a la educación, en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la cual establece en el primer párrafo de su artículo 12 que toda persona tiene derecho a la educación, la que debe estar inspirada en los principios de libertad, moralidad y solidaridad humana. En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el cual establece en el numeral primero de su artículo 13 que los estados partes en el presente pacto reconocen el derecho de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad. Debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales y el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales, culturales. Protocolo de San Salvador, el cual establece en el numeral primero de su artículo 13 que toda persona tiene derecho a la educación, entre otros. En nuestro país, la Constitución Política de los Estados Unidos reconoce el derecho humano a la educación, al señalar en su artículo tercero que toda persona tiene derecho a la educación. Además, establece que la educación inicial es un derecho de la niñez y será responsabilidad del Estado concientizar sobre su importancia. Además de lo establecido en nuestra Constitución Federal, la Ley General de Derechos de las Niñas y Niños y Adolescentes, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre del 2014, establece en el primer párrafo de su artículo 57 que las niñas y los niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al conocimiento de sus propios derechos y basado en un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva,
que garantice el respeto a su dignidad humana, el desarrollo armónico y sus potencialidades y su personalidad, y que fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales en los términos del artículo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables a la educación básica. Esta y la media superior serán obligatorias. La educación que imparta el Estado será gratuita. En la Ley de los Derechos de las Niñas y los Niños y los Adolescentes del Estado de Zacatecas se establece en su artículo 57 que las niñas y los niños y los adolescentes tienen derecho a la educación, para lo cual las autoridades estatales y municipales garantizarán de manera progresiva y en condiciones de igualdad sustantiva. Lo anterior es de destacar toda vez que la Secretaría de Educación y Cultura al inicio del presente ciclo escolar nos dan cuenta de un total de 461,805 estudiantes en nuestro estado para este ciclo escolar del 2024 al 2025. Se cuenta con 299,201 estudiantes que cursan la educación básica preescolar, primaria y secundaria. 72,603 cursan la educación media superior y 58,203 lo hacen en el nivel superior. De los números anteriores se puede observar una drástica reducción en la población estudiantil entre la educación básica, la media superior. Informes recientes confirman que esta tendencia a nivel nacional es una tendencia, reportando que cerca de 994,000 estudiantes abandonaron sus estudios durante el ciclo 2024 y 2025, siendo las causas estructurales como la falta de pertinencia con el mercado laboral y las limitaciones económicas familiares, las principales impulsoras de esta deserción. En ese sentido, la propia Secretaría de Educación Pública ha señalado que en los últimos 3 ciclos escolares se ha presentado un descenso en la matrícula de primarias en las escuelas básicas de 310,115 estudiantes, de los cuales 116,000 niños prefirieron inscribirse en escuelas particulares y 193,791 menores abandonaron sus estudios. Otra de las causas que hacen que se incremente la deserción escolar es la falta de espacios en las instituciones públicas. Tan solo por citar 2 ejemplos significativos a nivel superior, en la Universidad Nacional Autónoma de México, para el ciclo de ingreso del 2025, recibió a más de 200,000 aspirantes que presentaron el examen de selección. De ellos, solo el 9.7 logró ser admitido, lo que se traduce en una tasa de rechazo superior al 90%. Por su parte, el Instituto Politécnico Nacional enfrenta una situación similar, ya que anualmente recibe más de 100,000 solicitudes de ingreso y admite aproximadamente solo al 20% de los aspirantes, resultando en una tasa de rechazo de casi el 80%. Ante la falta de oportunidades de los estudiantes para realizar sus estudios en instituciones públicas, sumando a las críticas a la llamada nueva escuela mexicana, ante la eliminación de estándares académicos claros, quitándole importancia a materias fundamentales como las matemáticas, las ciencias y la comprensión lectora, y la reducción de la importancia del aprendizaje estructurado, aunado a las críticas por el intento de adoctrinamiento de corte socialista que se ha intentado imponer desde las escuelas públicas. Se ha hecho que los padres de familia opten cada vez más por inscribir a sus hijas y a sus hijos en instituciones públicas. Tan solo a nivel superior, el 33.55% de los universitarios en México asisten a instituciones públicas. De acuerdo con la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, para el ciclo 2023-2024, en educación superior, las instituciones públicas atendieron
a 2.943.572 estudiantes, mientras que las instituciones particulares registraron a 1.486.676 estudiantes. Esta iniciativa de optar por instituciones privadas para la educación de los hijos e hijas supone un gasto adicional para las familias, ya que dependiendo el nivel educativo y la ciudad en la que se encuentren, podemos encontrar un rango muy amplio de costos. Esta carga financiera por educación privada se ha visto agravado por la inflación. Datos al mes de agosto del 2024 mostraron incrementos anuales significativos en colegiaturas, con alzas de más del 6.13% en educación preescolar, 6.85% en educación primaria, 6.35% en educación secundaria, 5.23% en educación media superior y 6.37% en educación superior. Este constante aumento de precios contrasta de manera dinámica con la inmovilidad de la política fiscal destinada a apoyar a las familias. Si bien desde el 15 de febrero del 2011, durante la administración del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, el Servicio de Administración Tributaria del SAT permite la deducción de gastos de colegiaturas en la declaración anual de impuestos de las personas físicas, mecanismo diseñado para aliviar la carga de quienes pagan por educación privada. Esta deducción únicamente aplica en colegiaturas por pago de servicios educativos del nivel preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior, excluyendo los pagos hechos por el mismo concepto para la educación recibida a nivel superior. Además, la ampliación de la deducción correspondiente se encuentra sujeto a límites máximos deducibles y se encuentra severamente desactualizados, pues no han sido modificados desde su establecimiento en febrero del 2011. En ese orden de idea, las presiones sobre la matrícula y el acceso a los costos de educación están intrínsecamente ligados a la situación de pobreza que afecta a una parte sustancial de la población. La medición más reciente y completa de la pobreza en México corresponde al año 2022, que ofrece un panorama complejo. Según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política y del Desarrollo Social, ya extinto el Coneval, el 36.3% de la población nacional se encontraba en situación de pobreza multidimensional, lo que equivalía a 46.8 millones de personas, y para el año 2022 en Zacatecas la pobreza aumentó al 51.9%. Estas condiciones de carencia en la que viven millones de familias de mexicanos son el motor principal de la enorme presión sobre el sistema educativo público. Es por lo anterior que distintas legislaturas del Congreso de la Unión se ha presentado múltiples iniciativas con el fin de establecer un marco jurídico que permita disminuir la carga fiscal por el pago de las colegiaturas y con ello aliviar la crisis económica que viven millones de familias, tanto a nivel nacional como en los estados. De esta manera se propone la deducción del 100% del gasto de las personas físicas por el pago de colegiaturas, así como incluir la deducibilidad por el pago de la educación superior y con ello contribuir a la economía, pero también a la despresurización del sistema educativo nacional. De aprobarse la incorporación de la educación superior como deducible, así como la actualización de topes de deducción, no solo se promovería la permanencia de los estudiantes en el sistema educativo, sino que también se contribuiría a despresurizar la demanda en el sector público de la educación. Por lo anteriormente expuesto, se somete a la consideración de esta legislatura el siguiente punto de acuerdo en el que se exhorta al Congreso de la Unión para que tome medidas concretas que alivien la carga fiscal de las familias y que reconozca el esfuerzo que realizan para garantizar la educación de sus hijos e hijas, al tenor de lo siguiente. La honorable Legislatura del Estado de Zacatecas exhorta de manera respetuosa a la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus facultades analice, discuta y en su casa apruebe las reformas de ley de impuestos sobre la renta, adicionando la fracción novena y derogando el último párrafo de su artículo 151,
con el objeto de permitir la deducción del gasto educativo de todos los niveles escolares y actualizar los montos máximos permitidos para dicho fin. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Presidenta. María Teresa López García. Presidenta, si me lo permite, para que deje sin efecto mi justificante y me tome lista de asistencia, Ana María Romo Fonseca. Con mucho gusto, diputada, bienvenida. Diputada presidenta, para que registrara mi asistencia vía el Pandadoma Maribel. Claro que sí, diputada. La iniciativa leída se turna para su estudio y dictamen a la Comisión Legislativa de Puntos Constitucionales.